Hacia el este de Tilcara, remontando la quebrada de Humahuaca a mano derecha, se levantan altas cumbres que dividen zonas geográficas. Quedan hacia el oeste la quebrada de Humahuaca y más al oeste la Puna, desérticos, áridos y secos. Y hacia el este, pasando estas cadenas montañosas, se encuentran los valles verdes y fértiles de los altos de Tilcara y más allá la zona de Ledesma, Orán, Santa Bárbara. Es decir, Sixilera, a casi 30 kilómetros al este-noreste del pueblo de Tilcara, es una zona fronteriza y un lugar de microclimas, donde vive muy poca gente, y por eso sorprende encontrar en estas latitudes un templo, una pequeña iglesia, que curiosamente, año a año, va concitando cada vez más el interés, la emoción y la visita de peregrinos que suben trabajosamente por las montañas para rendir su homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Sixilera. Desde estas cumbres se divisa abajo la quebrada de Humahuaca, y el cielo además se empeña en permanecer muy bajo entre las quebradas más profundas, donde las nubes solamente se levantan después de los mediodías. Cuenta la historia que a finales del siglo XIX una señora se aparecía por estos lugares, milagrosamente protegiendo a los pastores de las tormentas, los vientos blancos y los fríos. Ella recorría la zona sin que se supiera quién era o cómo se llamaba, anticipando las condiciones del tiempo, alertando a los desprevenidos, y en algunos casos, cuando los pastores quedaban dormidos, rendidos de cansancio y de frío, aparecían milagrosamente en los portales de sus casas. Surge así una tradición y una leyenda, y como los principales milagros ocurrían en octubre, mes que los jujeños han consagrado a rendir honores a la Virgen del Rosario, patrona de Jujuy, los pobladores de este paraje conocido como Sixilera comenzaron a honrar a Nuestra Señora del Rosario de Sixilera. Muchos de los agradecidos iniciaron la tarea de construir el templo. La pequeña iglesia, hecha con paredes de barro, gruesas, como son las características de toda la región, con una amplia puerta y muy pequeñitas ventanas, casi a manera de tragaluces, se comprende por el frío y el intenso viento, se levantó, decimos, esta capilla en el centro de un santuario natural, mucho más abierto y extendido, latitudes donde caminaba la Virgen Milagrosa. Aquí los lugareños llegan en silencio, se sientan en silencio y comparten un diálogo sin palabras, en oraciones pensadas, en sugerencias y sugestiones. La Virgen escucha. La milagrosa imagen traída a mediados del siglo XX desde el sur de Bolivia se ha instalado en la capilla y, según dicen todos, cada vez es más milagrosa y cada vez responde con mayor precisión a los pedidos de sus fieles.
con piso de ladrillones y un altar construido en madera de cardón. Este pequeño templo, esta capilla, eje de un santuario natural, se encuentra a casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Aquí buscan refugio no solamente los peregrinos que llegan año a año, sino durante todo el año pastores y labradores de la zona. Cuentan que en las noches cerradas, cuando ni siquiera las estrellas pueden guiar o cuando se asienta la niebla espesa sobre la zona, siempre encuentran el camino para poder llegar al templo. Además, dicen que cuando la noche es muy cerrada y la niebla muy espesa, quienes se han extraviado escuchan en la profundidad de esa oscuridad el sonido de las campanas de la pequeña iglesia. Y así llegan a la explanada que es la salvación y la vida, y es también el contacto con la Señora Milagrosa. Un par de casas se han agregado a la construcción que ya había y acompañan al templo. Seguramente lo que presenciamos es el nacimiento de un pequeño pueblo que crecerá, como en la mayoría de los casos en estas latitudes, alrededor de la iglesia y tiene su origen en un milagro. El día de la Virgen, muchas personas suben desde Tilcara o desde Huacalera, muchos llegan desde San Salvador de Jujuy, y como generalmente los curas de Tilcara están en ese mes muy ocupados con las tareas habituales, son los propios habitantes que, oficiando de animadores de la comunidad, de sacerdotes, realizan los oficios. Se realiza también una pequeña procesión por las cumbres vecinas al santuario. La Virgen es llevada de estación en estación y finalmente reingresada al templo hasta el año siguiente. El santuario de Sixilera está seguramente llamado a crecer, a difundir su milagro, a transformarse en otro tan importante como el de Punta Corral, porque año a año se aumentan las bandas de sicuris, año a año corre de boca en boca la importancia de los milagros realizados, y es así entonces que nace una nueva realidad sobre la base abstracta e importante de la fe, de la esperanza de la gente. Y obviamente, a diferencia de las otras iglesias de Jujuy, que están adornadas con bellísimas imágenes y cuadros antiguos, laminadas en oro y con ventanas de ónix, el templo de Sixilera conserva su sencillez de paredes desnudas y de altar sencillo. Pero de todas formas, tiene en un entorno natural la imponencia y la riqueza de un santuario que Dios había construido hacía muchísimo tiempo, para que acá se generara un culto y para que aquí se honrase
desde el momento de un milagro inicial y para siempre, a Nuestra Señora del Rosario, de Sixilera, en las alturas de Tilcara.